Kevin. Bueno, bueno, continuamos entonces con nuestros temas de la evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia y esta vez con la ingeniera María Isabel Mejía, que ha sido una representante sumamente especial como nosotros vamos a ver en la conversación. Y ella, igual que los otros compañeros y colegas, nos va a ir contando sus épocas. No presento ya al grupo gestor, que estamos ahí, pues a Edgar, Rafael, Sandra, que ya en otras conversaciones hemos dicho quiénes somos, pero vamos a participar todos. Yo modero un poco para que haya como una batuta, pero todos vamos a preguntar y a indagar. Ok. Entonces, María Isabel, vamos a dejarte que nos comiences a contar. Vuelvo a decirte, ubícate cuando eras estudiante, qué día uno de los colegas comenzó a hablar y se graduó a los 2 minutos y estaba graduado, ¿sí? Entonces le dijimos, no te nos gradúes todavía, para contar un poco esa historia de la experiencia, tanto ingeniería, ¿cierto? Académica, ¿sí? Temas, tecnologías, personales, sensaciones, todo eso de la época. Comencemos entonces por contar desde qué año estás en el colegio y entraste a la universidad y cuéntanos un poquito esa historia, María Isabel. Bueno, primero quiero agradecerles por haberme invitado a participar de este proyecto y pues de verdad me siento honrada que me hayan seleccionado como una de las personas a entrevistar. Y por otro lado, pues felicitarlos por esta iniciativa que me parece espectacular, porque además creo que es una profesión que ha ido evolucionando de una forma impresionante. Entonces, pues como interesante de pronto leer esa historia cuando ustedes ya tengan el producto final de este trabajo. Bueno, yo me estaba, digamos, en sexto bachillerato, en esa época no se llamaba 11, 12, no, se llamaba sexto bachillerato. Y pues estaba como desde quinto. Y desde ahí ya le empiezan a uno a preguntar, bueno, que como que qué va a estudiar, qué quiere estudiar. Yo tenía bastante claro que quería estudiar algo que tuviera que ver con matemáticas, me había ido muy bien ¿Qué en, año era, Marisa? ¿Qué año era? eso viene siendo entonces 1975, porque yo entré a la universidad en el 76. Sí, de 1975. Sí, entonces, bueno, yo decía, bueno, yo soy como buena para las matemáticas, pero yo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que la carrera que quería estudiar era astronomía. Bueno. Y en esa época, pues obviamente no había internet. Yo ahora me pongo a pensar, ¿cómo hice yo para averiguar? Pero yo averigüé en todas las universidades que en Estados Unidos había astronomía. Y ya tenía universidad tal en tal parte, universidad tal en tal parte, bueno, todo, tenía clarísimo lo que quería estudiar, dónde lo quería estudiar, por qué lo quería estudiar, yo inclusive decía, yo quiero trabajar en la NASA, todo, bueno. Y entonces, bueno, llega el momento en que le preguntan a uno, bueno, y además en el colegio en esa época hacían como unas cosas de vocacional, ¿cómo se llama eso? De no sé qué vocacional. Bueno, unas pruebas que le hacían a Desorientación. uno. ¿Cómo se llamaba? Orientación. Yo les digo desorientación profesional, pero son de Orientación. orientación Pero era más como vocacional, como para vocacional. saber Sí. uno como para qué servía. Y, y entonces a mí me salió, sí, que efectivamente servía como para ingenierías y hasta arquitectura me salió allí. Y fue a la única de como 60 niñas que había en mi colegio, que era el Sagrado Corazón de Jesús del Valle del Lili, en Cali.
a la única que le salió astronomía. Entonces yo decía, estoy bien, o sea, yo quiero estudiar astronomía y en las pruebas esas, pues me salió astronomía, entonces bien. Pero entonces llegó el momento en que el papá le pregunta a uno que qué quiere estudiar, uno dice que astronomía, entonces dijo, no, mi hijita, tiene que escoger una carrera acá en Colombia. Bueno, acá en Colombia pues obviamente no había astronomía. Entonces yo en realidad escogí la ingeniería de sistemas por descarte, porque pues yo empecé primero diciendo medicina, no, derecho, no. Y así fui descartando, después llegué a ingenierías, entonces ingeniería mecánica, no, ingeniería eléctrica, no, ingeniería electrónica, tampoco, porque me acuerdo que en la Universidad Javeriana había ingeniería electrónica. Y ingeniería industrial tampoco me llamaba la atención, y había ingeniería de sistemas, una carrera bastante nueva que solo había en ese momento en la UIS y en la Universidad de los Andes. Yo pues para Bucaramanga no me iba a ir, entonces yo me quería ir para Bogotá, no veía la hora de irme para Bogotá, y entonces me presenté a ingeniería de sistemas sin tener la menor idea de qué se trataba esa carrera. Y digo eso porque cuando entré había muchachos, yo era calendario B, Cali era calendario B, y yo me encontré con muchos compañeros y compañeras del Nueva Granada, de los colegios bilingües, de todos los colegios bilingües de Bogotá. Y muchos de ellos habían visto programación, por ejemplo, pero yo sí es que no tenía ni la menor idea de eso de qué se trataba. Y me presenté también, porque uno no se podía pues presentar a una sola universidad, me presenté también a arquitectura en la Javeriana. Bueno, o sea, un poco confundida, pero bueno. Pasé en las dos, o sea, ahí presentaba examen de admisión, presenté los dos exámenes de admisión, no era todavía el ICFES, y pasé en las dos universidades, y después venía como la entrevista. Y en la Javeriana le hacían a uno una entrevista, y yo dije, yo no me voy a presentar la entrevista porque si yo ya sabía qué ha pasado en ingeniería de sistemas en los Andes, pues yo ya me quedo en los Andes y no le voy a quitar como el cupo a otra persona que sí de verdad quiera estudiar arquitectura en la Javeriana. Entonces ya, la Javeriana ya paré, dije listo, me voy para los Andes. Entonces me vine a vivir a Bogotá, feliz, yo fui la persona más feliz del mundo de llegar a vivir a Bogotá. De llegar a estudiar a la Universidad de los Andes, eso por ejemplo de poder estudiar con unos, no era un curso, el curso A, B, C, sino como por créditos, y que entonces uno veía unas materias con unos, otras con otros y otras con otros. Eso a mí me pareció lo máximo, porque podía pues como conocer mucha gente y de otras carreras. Eso también me gustó mucho, el haber podido compartir con todo el ciclo básico, que se llamaba el ciclo básico de ingeniería, con gente de otras ingenierías, y también compartir con gente de otras carreras. Entonces eso me pareció maravilloso. Muy duro el primer semestre, entonces bueno, yo era 76.2, 0081, o sea, empecé en el segundo semestre del 76, y ese primer semestre fue muy difícil, porque realmente yo venía de un colegio, pues de un colegio muy bueno, pero colegio de monjas, y bueno, no tenía, digamos, el nivel académico que tenían esos colegios bilingües de Bogotá. Entonces, esos primeros semestres fueron durísimos. Y yo por allá al tercer semestre como que vine bueno, ya, como a empatar, ¿no? Porque empecé como en negativo, por venir de la provincia, por venir de un colegio que no era bilingüe. Entonces, como ya por allá el tercer semestre, bueno, ya estamos iguales, ahora sí. Y era que
había mucha competencia. O sea, realmente algo que para mí caracteriza a la Universidad de los Andes es el nivel de competencia feroz. Y mucha gente salía en ese ciclo básico, eso era una coladera tremenda. Y empezamos muchos y eso iban saliendo. Entonces era duro, a mí me pareció bastante duro. Bueno, ¿qué más? Digamos que ahora se habla mucho de que las mujeres no quieren estudiar estas carreras, no sé qué. En esa época éramos mitad hombres y mitad mujeres. Pienso yo, viéndolo ahora en retrospectiva, porque en ese momento pues era normal para mí, que era una carrera que como era tan desconocida todavía no la habían etiquetado. Porque en general lo que sucede en el mundo es que etiquetan las carreras. Esas son para hombres y esas son para mujeres. Entonces las de mujeres pues eran enfermería, comunicación social, ingeniería industrial, ¿no? Y las de hombres, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, eléctrica, y las etiquetaban y las siguen etiquetando, creo yo. Pero la ingeniería de sistemas era como neutra, no binaria. Era como neutra en ese momento y no sé qué pasó, yo no tengo ni idea la explicación, pero después fue que se volvió una carrera más como para hombres y donde entraban muchos hombres y muy poquitas mujeres. Eso pasó después, eso no existía mientras yo estudié. Había muchas mujeres. Tengo muchas colegas mujeres de esa época. Entonces, para mí, digamos, eso fue como extraño cuando después decían que las mujeres no quieren estudiar ingeniería de sistemas y yo, ¿cómo que por qué? ¿Sí? Y por lo tanto nunca me he sentido ni discriminada, ni ha sido como una lucha por posicionarme, por el hecho de ser mujer, nada, o sea, nada, para mí era normal, sí. No me tocó afortunadamente vivir eso, no me tocó afortunadamente vivir eso y bueno, sí, después ya en la vida profesional, sí es un sector donde hay muchos hombres, pero pues yo estaba muy contenta de estar con muchos hombres y entonces como que eso para mí pues no era problema. ¿Qué más? No sé, Manuel, si me quiere preguntar Sí, algo claro. más. Hablemos entonces un poquito de lo académico, de las Bueno. asignaturas que estudiaban en ese momento, qué computadora había, más o menos. Bueno, uno entraba en introducción a la ingeniería de sistemas, Joaquín Oramas, que lo recuerdo con mucho cariño a Joaquín, pues que hace poco se nos fue. Bueno, profesores, Francisco Rueda, bueno, por ahí están, Pepe Abasolo, en fin, profesores, tuve unos profesores maravillosos, pues como que lo que yo recuerdo era ese ciclo básico de ingeniería, todos veíamos lo mismo, muchas matemáticas, muchas matemáticas, no, pues yo no sé si quieren que les recuerde las materias, pero pues no sé, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y lógica matemática y no sé qué, todo eso, a mí eso me encantaba. Todas esas, y pienso que definitivamente las matemáticas y combinado con la física, bueno, física para mí fue dificilísimo, yo después decía yo como quería estudiar astronomía si la física me parece tan difícil, ¿sí? Física era muy difícil en esa época, eran esas clases magistrales que dictaban como unos alemanes, ¿cómo era que se llamaba? Un alemán. Allá, clase magistral, era súper difícil. Y yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, física 2, que uno veía óptica. Y yo saqué 0 en el primer parcial, 0 en el segundo parcial, me tuve que retirar con 0 entre el 40%. Era difícil. Pero pienso que todas esas matemáticas, física, química, uno ahora dice, yo
química, pero química, buenísimo. O sea, yo creo que todo eso me enseñó a pensar, me dio como una estructura mental, me enseñó algo pues que uno aprende en la ingeniería, que es a entender un problema y encontrar soluciones para ese problema, que pienso que es como la mayor habilidad que da la ingeniería, ¿sí? Y me ha servido por toda la vida. Entonces, sí, puede que yo no aplique ahora lo que aprendía por allá de ecuaciones diferenciales, yo no sé, ¿sí? O lo que aprendí con Matamala en química, ¿sí? Pero excelentes profesores y que nos enseñaron a pensar. Básicamente nos enseñaban a pensar. Entonces eso me gustó mucho. Agradezco muchísimo la formación que me dieron en ese sentido, porque fue enseñar a investigar, a leer. La gente ahora no sabe leer, les cuento. Entonces uno tenía que leer bien si quería entender el problema para poder entrar a solucionarlo. Y como esa lógica de, bueno, vamos por pasitos, fases, y vamos encontrando de pronto alternativas de solución. Bueno, todo eso para mí fue clave. Otra cosa bien interesante era que también nos obligaban pues a tomar esas selectivas, las selectivas de otras carreras. Y pues creo que eso también fue muy bueno, porque también es una educación como más holística, como más integral, y que le da a uno también pues como otras habilidades blandas, no solo las habilidades duras, digamos, que da la ingeniería. Entonces, bueno, no sé, Abelardo Forero Benavides, historia de la cultura griega, eso era maravilloso, y yo me metí por allá que a la idea de la vida en filosofía, y bueno, eso también era maravilloso, poder tener todas esas selectivas. Y gracias a esas selectivas fue que yo, digamos, fui encontrando como mi vocación, ya dentro de mi carrera, pero ya encontrando mi vocación, esa vocación al servicio público. Y eso lo encontré con una electiva, o con un par de electivas. Una fue, me metí a una que era diseño de problemas urbanos, algo así. Algo de problemas urbanos. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Entonces tocó entrar a analizar, tocaba escoger como una problemática urbana, y yo escogí la problemática de los vendedores ambulantes en Bogotá. Y entonces me dio por hacer que unas encuestas a los vendedores ambulantes, y después el análisis de esas encuestas, y entonces ver cómo se podía solucionar el problema de los vendedores ambulantes y no sé qué. Entonces ya me empecé como a preocupar por los problemas de la ciudad. Y después había otra electiva, Jorge Acevedo se llamaba, el profesor, que era de civil, y era sobre como sistemas de transporte urbano, ¿sí? Y eso me pareció espectacular, y de ahí salió el tema de mi tesis, inclusive ya bueno, proyecto de grado, porque no se hacía tesis, sino proyecto de grado. Entonces de ahí salió la idea del proyecto de grado, que fue como un sistema de información para la planeación del transporte en Bogotá. Y la tesis tenía un punto en la mitad. Roberto Pardo por allá se me burlaba de mi tesis, que tenía un nombre muy largo, porque después del punto, entonces decía que ¿cómo era? Algo del diseño de no sé qué, las rutas de buses, y bueno, en fin, una cosa de transporte y rutas de buses y no sé qué. El caso es que ahora el sistema de transporte en Bogotá está pésimo, porque no hicieron caso de mi tesis. Pero de ahí, digamos, lo importante no fue tanto el proyecto de grado, sino haberme dado cuenta, pues, que eso me encantaba, que poder aplicar mis conocimientos en ayudar a resolver problemas del mundo, y en particular pues problemas urbanos, y que yo podía tener, sí, como podía contribuir en eso desde mi profesión,
contribuir en esa solución de problemáticas públicas, pues ya, y eso es lo que he hecho el resto de mi vida. ¿Sí? Sí, quiero decirte esto. Tú acabas de explicar sin definiciones algo que es difícil explicar a los jóvenes de hoy, de por qué estudiar matemáticas y física en la primera parte, ¿no? ¿Sí? Que yo oyendo te decía, pues es aprender a comprender lo incomprensible, ¿sí? El ejercicio mental de entender una ecuación de Maxwell, por ejemplo, en física, ¿no? Eso es un ejercicio mental impresionante y creo que esa es una superdisciplina, ¿no? Y lo otro que acá estás comentando, esa salida hacia lo urbano, ¿no? Y te entiendo mucho. Mi tesis se llamó El sistema de transporte de Bogotá en rutas de sentido contrario, ¿sí? Que fue una simulación de los troles y de los buses, ¿no? De esa época. Mira, que coincide con lo que acabas de decir. Pero muy interesante porque estando en la universidad, hoy en día es muy instrumentalista la formación, parece, ¿no? O sea, mucho el software y tal y la cosa. Y esta salida es una gran lección lo que acabas de contarnos. Entonces, bueno, ahí comienza a contactarte como con la sociedad, ¿cierto? Como Total. decir, yo voy a servirle. Totalmente. Ahí sí, porque, digamos, está esa parte muy técnica de todo el ciclo básico, las matemáticas y todo eso. Bueno, la ingeniería de sistemas como tal, entonces, bueno, nada, programar en Assembler, Fortran, with Watford and with Watfield, y bueno, en Andes 2.5 y Andes SB, todo eso, o sea, eso fue fantástico. En COBOL PL1, después C, bueno, yo seguí programando después por allá hasta Visual Basic, que ahora me dan ganas de programar en Python y R y todo eso. Digamos, eso era todo lo de la carrera como tal, porque es que tenía ese ciclo básico, lo de la carrera como tal y estas selectivas. Entonces son como esas tres, yo lo veo como esas tres cosas que se lograban combinar muy bien, porque es que la carrera en esa época era de verdad de sistemas y computación. Y hubo mucho énfasis en la parte como organizacional, o sea, de sistemas, ¿no? De sistemas como tal. Y entonces uno veía eso de cibernética y todo eso, y entonces uno entendía las organizaciones, entendía sistemas complejos, aprendía como a modelar y entender sistemas complejos más allá de programar. Entonces, tenía todo, era una carrera súper completa porque tenía esa parte básica, lo de la filosofía y todas las otras cosas, las selectivas esas, y la parte propiamente de la carrera que tenía como las dos alas, la ala de sistemas y el ala de computación. Muy completa. ¿Qué le faltaba? ¿Qué me hizo falta a mí, digamos, ya en el desarrollo profesional? Como todo el tema gerencial, ¿no? El tema, como manejar un poco más el tema financiero. Siempre he sentido debilidad en los temas financieros. Lo gerencial no, porque uno sí tenía como esas bases de lo organizacional y eso se desarrolla, pero lo financiero, ay, Dios mío, a mí cuando, por ejemplo, me ha tocado que revisar los estados financieros de empresas, que yo he sido representante legal y yo veo esos balances y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Además, siempre la contabilidad me ha parecido dificilísima de entender esa parte como financiera, como estudios de factibilidad, como proyecciones, como modelos de negocio, como eso sí estuvo débil, digamos, en lo que yo estudié. Entonces no me prepararon, digamos, para ser emprendedora, cero. O sea, a mí me prepararon para ser empleada y fui empleada toda la vida, y cuando traté de ser emprendedora, eso fue duro. Creo que ahora han fortalecido como esa parte, pero digamos eso es lo que yo hubiera extrañado un poco más, como entender más como administración de empresa, como la parte financiera y digamos otra parte que uno de pronto no tenía, pero que se fue desarrollando durante la vida es como la parte comercial, porque es que de todas maneras a nosotros, así no trabajemos en ventas,
digamos, si uno tiene un emprendimiento, tiene que salir a vender, pero así uno sea empleado, le toca venderle al jefe siempre. Siempre nos toca estar vendiendo los proyectos que hacemos. Y entonces tenemos que ser unos grandes vendedores de los proyectos que hemos hecho. Cuando trabajaba en el sector privado, pues de lo que tocaba hacer en la empresa, en el sector público, al ministro de turno había que venderle, que vea que toca hacer esto, que toca hacer aquello, que toca hacer aquello. Entonces esas habilidades, digamos, blandas de la parte comercial, de la parte gerencial, bueno, se fueron desarrollando poco a poco. A mí en la universidad poco me enseñaron de eso, pero pues uno iba aprendiendo. Sí. Y tus compañeros, miremos una cosita, digamos que de sexto semestre, séptimo semestre, alcanzaban a visualizar para dónde iban en su vida laboral, en qué iban a trabajar, o era un tema medio invisible. ¿Cómo lo pensaban? ¿O no lo pensaban? No, eso casi No. ni se hablaba. Mira que yo me salí a trabajar, no me salí, o sea, sí, más o menos. Yo como en sexto semestre me fui de estudiante en práctica, yo estaba aburridísima ya de estudiar y yo ya me quería ir a trabajar. Porque a mí definitivamente la universidad sí me pareció largo, 5 años, y yo ya quería irme a trabajar. Pero sobre todo cuando trabajé. Bueno, digamos que la primera experiencia de trabajar fue, me acuerdo que Darío Mesa, que nos daba programación comercial, se llamaba COBOL. Pero él le ponía a uno que tenía que escoger un proyecto de una empresa de la vida real. Eso fue maravilloso. Un proyecto en la vida real. Entonces era el primer contacto con la vida real. Tocaba escoger un proyecto de una empresa. Y yo ahí dije, no, esto sí es lo máximo. O sea, yo ya cuando, ya trabajando, yo decía, no, esto es espectacular. Y me metí como estudiante en práctica en unas vacaciones a Intercol, se llamaba, International Petroleum Colombia Limited, Muy importante. como estudiante en práctica, y, y trabajé unas vacaciones y después durante el semestre seguí trabajando como de medio tiempo. Eso fue mala idea porque quedé en prueba académica, o sea, me fue Claro. mal en todo lado. En el trabajo no, pero en la universidad sí, que a mí generalmente me iba bien, pero trabajar y estudiar, imposible. Y entonces pues dije, bueno, no, listo, ya, me toca graduarme. Entonces ya, pero yo ahí ya quería era salir a trabajar, después de Claro. haber trabajado. Sí, Sí, ya que y bueno, mencionaste a Darío Mesa, perdona, te interrumpo, ¿tienes recuerdo de algún profesores, digamos, que te marcaron de alguna manera? él, ¿Y por qué te él marcaron? mucho. Ya lo Él, mencionaste y muy clara la marca que te dio con el ejemplo sí, que la marca contaste. por haberme sacado para la realidad, Sí. eso, Jorge Acevedo, que era de civil, era Jorge ingeniero Acevedo, civil, sí. por lo Por de el otro, seguimiento de problemas urbanos y el seminario de sí, transporte, él, sí. sí, sí, Eh, ok. Bien, pues yo me acuerdo mucho de Pacho Rueda, pero no sí, precisamente por lo que me enseñó, sí, sino por cómo era, como sí, está por bien, como por su rol, yo no sé, sí, era. sí, siempre No me estaba acuerdo Pacho. ni, porque por allá me dio sistemas operacionales, ¿no? Sí, ese era su tema y sacó su libro. Muchos de Sí, esos profesores eran mis compañeros de estudio. sí, Pepe sí, Abasolo, mencionaste, ¿no? sí, Pero Pepe Roberto estuvo Abasolo, por pero acá Pepe ya. Abasolo fue ya muy al final, porque él era como más Sí, joven. al final, Bueno, yo de no la sé. base de datos y eso. Sí, eso está apenas empezando, eso de bases de Sí, va datos, sí. pensando, Porque, así y es. todos esos que después de llegaron de Francia, cuando yo estaba estudiando, estaban en Francia, esos no habían vuelto todavía. O sea, por ejemplo, ese Jorge Phillips y ese Roberto Pardo, otros que estaban por allá en Estados Unidos, ellos llegaron ya cuando yo me estaba yendo. O sea, cuando yo estaba estudiando, eso estaba por allá haciendo eso que iban a hacer allá, como esas maestrías o doctorados. Sí. Entonces ya enrolándote al final de la carrera, ¿sí? Porque ya vamos por Bueno, ese lado. pero para responder tu pregunta de mis compañeros, que Sí, sí, que eso. no era un eh, tema, no era como un tema de qué vamos a hacer cuando salgamos, pues no, sí, no era no, como un no era tema. tema. No era Pero un tema. estudiaban juntos, en grupo y Sí, eso, o poco. ¿Hacían grupos sí, para mira que estudiar o poco? sí nos podían hacer, sí nos ponían a hacer trabajos en grupo.
Acá, sí. Y claro, y si estudiábamos en grupo, yo tenía un grupo además de caleños, pero eso nos reuníamos y a bailar salsa. O sea, le Claro, mezclamos mucha salsa a claro, la claro, carrera. Eso fue maravilloso. claro, claro, O sea, claro. la vida universitaria en Bogotá para mí fue Sí, espectacular, porque entonces yo le mezclaba ir a bailar salsa los lunes al escondite y nos reuníamos, sí, bueno, vamos a estudiar. Y sí, acabábamos bailando salsa y dejábamos todo para última hora. qué Bueno, yo bueno, bailaba salsa sí, con Edgar, vean, en Cartagena, ¿sí o no, Edgar? sí, sí. Sí, Edgar Y baila salsa, qué bueno. Edgar, Sí, tremendo sí. bailarín, ¿lo vieran? De las A cosas mí, que se a mí, entera uno, Edgar. sí, no sabíamos. A mí me Sí. pasó Total, que, super bailarín. Ah, a vea, mí la me, otra, ella vea, también estaba ese día. a mí me pasó lo contrario con Susi Forero, Beatriz de la historia, me sacó a bailar porque yo no sé bailar y le dije a Susi, Susi, yo voy a bailar, pero si me hablas, pierdo el paso, ¿sí? O Y sea con que yo una no estaba caleña en uno, el ¿cómo no equipo va a de... bailar, no? Sí, sí, sí. Qué bueno, historia. Sí, esa vida estudiantil, y sí hacíamos trabajo en grupo. Mira, pero los trabajos en grupo, y, ay, yo no sé, y todavía hasta me pasa todavía, como que siempre son dos, uno que hace todo y los demás no. Entonces, y yo era siempre la que sí lo hacía. Entonces, por ejemplo, esa es una cosa que he tenido que aprender en la vida y es a trabajar en grupo, saber delegar, saber confiar en los demás. Los primeros años de carrera fue muy difícil, ya de trabajo, muy difícil porque yo sentía pues que me tocaba a mí hacer todo porque pues más tiempo perdía diciéndole a los otros cómo hacerlo, entonces lo hacía yo, pero después descubrí, no, pero si yo lo hago, si yo voy a hacer todo sola, no voy a poder llegar a ningún Pereira, entonces me va a tocar aprender a trabajar con los otros y entender que son otros talentos, otros ritmos, otros saberes y que toca como armonizar un poco el ritmo y eso fue todo un aprendizaje. O sea, yo duré los primeros años de trabajo mucho tratando de aprender a trabajar en grupo y después lo logré y tuve unos equipos de trabajo espectaculares, pero de 200 personas y 100 personas espectaculares y aprendí pues a trabajar en grandes grupos, pero esa experiencia de la universidad donde a uno le tocaba hacer todo y después el otro no había hecho nada, no, eso no me gustaba. Eso pasaba. Sí, todo Sí, lo que estás diciendo, mira, mira, Marisabel, va a servir mucho inclusive para el rediseño de la ingeniería, ¿no? Estos temas que tú hablaste al comienzo, de por qué la química, ¿no? Todo eso, ¿no? Esto sí. del trabajo en grupo, que casi que es una taxonomía en la academia, hay que trabajar en grupo, de pronto eso hay que revisarlo muy bien, ¿no? Redefinirlo por lo que tú acabas de decir, porque sucede, y sucede con profesionales también, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, sí, bueno, sí, sí, muy bien. Sigue entonces, Bueno, y entonces esa ahora, ¿qué historia. quieres que te hable? ¿Ya me puedo ir graduando? Sí, va, oye, ya entonces te va a tocar el grado, porque te toca hacer tesis, ¿verdad? Proyecto de grado, Rafael tiene la ¿cierto? mano levantada. Sí. Ah, Rafa, adelante, Rafa. Yo te quería preguntar, y qué chévere oírte, esta reunión ha sido muy rica. Pero yo te quería preguntar antes de que te gradúes, Ok, porque, porque fíjate que hay un tránsito de la astrofísica al servicio público, ¿sí? sí, Estás haciendo un tránsito que va desde el espacio exterior hasta decir, oye, mi lugar no es allá afuera, mi lugar es acá adentro. Es muy local. Entonces, muy bonita esa historia. Pero mm, eh, voy a tocar los libros y la vida universitaria que tenías allí. En esa época, pues me imagino que en los Andes se estudiaba los cálculos con Spivak, con Apóstol, con la física con Klebner y Kollenkov, no con Stewart, que son más para masticadito todo. Digamos, eran libros de
para enseñar, para que los ingenieros aprendieran algo de matemáticas, pero escritos por matemáticos, pero no para ingenieros. Eran escritos por matemáticos y para matemáticos. Muy seguramente la mayoría de tus profesores tampoco eran ingenieros de sistemas o eran ingenieros de sistemas recién desempacados. Sí. Así es. ¿Cómo es esa relación, primero para aterrizarte de la astrofísica a ese mundo real, además con la pasión de que te estás gozando toda la matemática que querías de los libros duros, de los textos serios en matemáticas, mediada además ese tránsito con profesores que muy seguramente no eran ni siquiera ingenieros de sistemas? Entonces, ¿cómo defines la ingeniería de sistemas que se hacía en ese momento? ¿Sí me explico? Porque estabas haciendo ciencias de la computación, algo de matemáticas, eh, mucho de física. Afortunadamente, tenías un ciclo básico y unos contactos con otras disciplinas. Sí. Entonces, todo venía de otra parte, todo era exógeno a la ingeniería de sistemas y estudiabas ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué era lo que... y a eso le metemos todo el rollo de, de, de la sociedad misma que no sabe qué estabas haciendo, porque nadie sabía que era la ingeniería de sistemas, y metámosle toda la rumba y todo el ambiente, toda la cultura que había de la vida universitaria. Y entonces, en últimas, ¿qué era la ingeniería de sistemas? Porque parecía ser la suma de un montón de cosas que no tenían nada que ver con la ingeniería de sistemas, o no tenían nada que ver concretamente con la ingeniería de sistemas. ¿Qué era lo que estudiabas? Qué buena pregunta. ¿Qué era esa vaina? Pues, Esa cosa como ecléctica, sí. Pero es que yo creo que eso es, en parte eso me marcó, porque entonces yo no, por eso creo que pude haber hecho lo que he hecho, porque no era una sola cosa, sino que eran muchas cosas. Entonces aprendí a hacer muchas cosas, ser muchas cosas. No, el tránsito de la astrofísica a los problemas urbanos, como que eso no me lo había preguntado, no sé responderte. Pero de todas maneras es como ambos se encuentran en que hay que hacer algo por la humanidad. O sea, de todas maneras mi cosa como esa obsesión en mi vida por hacer cosas importantes, grandes, de impacto, ¿no? Entonces eso yo lo veía como de mucho impacto, y lo que he hecho en toda la carrera también me parece de gran impacto. Entonces es como, sí, como hacer algo importante por la humanidad, ¿no? Y la ciencia como tal, la ciencia. y no lo hacías, no lo Maneras, hacías desde lo utilitario o sea, de estoy estudiando esto porque sirve para tal cosa, sino más bien esa amalgama de muchas fuentes es lo que te fabrica y te convierte entonces en la sí, ingeniera que fuiste en ese momento. sí, 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 sí. Yo Sí, lo o sea, Porque de traduzco, pronto fue es- buenísimo eso. Uno se pone a yo lo pensar que de traduzco, pronto fue buenísimo eso, porque de pronto la cosa después se especializó mucho, y ya había mucho ingeniero de sistemas, y ya se volvió muy ciencias de la computación y todo eso. No sé, creo que en Estados Unidos pues era más ciencias de la computación y programa. Yo creo que yo me hubiera sí. aburrido con eso. Muy difíciles Yo lo tus traduzco preguntas, Rafa. en seguir, Pero muy yo lo chéveres. traduzco yo lo traduzco Gracias. en adoptar la vida. Y la Sí. vida no es solamente las matemáticas, lo que nos gusta, ¿sí? Mm. Sino la vida es muy interesante, porque puede ser que en la universidad uno se concentre demasiado en lo técnico, pero tú seguiste siendo sí, caleña, ¿no? Y la salsa y la sociedad y todo ese relacionamiento que tú tienes además, porque eso es un doble, Sí. ¿no? O sea que no olvidaste ser, como hiciste ser lo que Mira, eres. y yo no volví a estudiar nada más. O sea, yo nunca tuve tiempo de volver a estudiar nada más. Entonces, porque bueno, mucha gente se fue de Francia, a Estados Unidos, no sé qué, hicieron maestría. Yo no hice maestría. O sea, aquí donde me ven, yo tengo mi pregrado, hice me metí a una especialización ahí en los Andes de gerencia estratégica de informática. Pésima esa especialización.
muy mala, como en la primera cohorte. Y yo al final no volví, y entonces ni siquiera me dieron la certificación ni nada. Por ahí me dieron que asistí al 80% de las clases, pero yo en realidad, o sea, todo lo que yo aprendí es ese pregrado, o sea, de lo que estamos hablando en este momento. Y tampoco me dio después por hacer esas certificaciones de Microsoft y Oracle y esas cosas, nada de eso, nada, ni una. O por allá algunas que me tocaron, pero nada, tampoco. Eso me parecía una grosería. Que uno se tenía que certificar que ingeniero de sistemas de Microsoft, que yo no, yo ya soy ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes, o sea, ¿sí? Entonces, pues digo como con humildad, pero muchas gracias todo lo que he hecho habiendo solo una carrera, solo la carrera de pregrado, tuvo que haber sido muy buena. O sea, tuvo que haber sido muy buena porque en realidad yo creo que yo he hecho muchas cosas muy chéveres, muy importantes, muy buenas para este país y ahora para América Latina y con una carrera, 5 años y nada más. Claro, sí, he seguido estudiando toda la vida, pero ya yo, ¿no? O sea, el estudio continúa porque además es que esto cambia y cambia y cambia y cambia y aparecen nuevas tecnologías y nuevas cosas y nuevas metodologías y nuevas... Y entonces ya el resto ha sido yo estudiando sola, ¿no? Que creo que es otra cosa que me enseñaron ahí, a investigar, a estudiar, a leer, a estudiar yo sola. Creo que eso es lo que le tienen que enseñar a uno. Y en estas épocas me parece que es una de las habilidades más claves que le enseñan a ir aprendiendo. O sea, la educación a lo largo de la vida y todo eso. Yo lo hice pues empíricamente toda la vida y creo que ha sido muy bueno. Pero yo no volví a estudiar nada más. Y yo en trabajando todos estos 40 y yo no sé cuántos años, sí. 41. Sí, Sí. increíble. Bueno, ya Sí. te estás acercando entonces a la tesis de grado, y a esa época, ese momento. ¿Cómo Sí. era? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue No, tu tesis? clarísimamente hice lo del el seminario de problemas urbanos, después el de, ¿cómo se llama? El de transporte, hice el proyecto de grado. Ah, Entonces, mi asesor de tesis tenía que ser un ingeniero de sistemas, que fue Leonardo Ramírez. claro, Y entonces sí, Leonardo Ramírez trabajaba en el CICE. Y entonces listo. Él fue mi asesor de tesis y ahí pues después conocí todas las personas que trabajaban con él ahí, pues a Japa, Jairo Serrano, Harry Coppel, Julio Serge, Carlos Peña, Roberto Stir, bueno, todo ese combo que trabajamos ahí en el CICE. Entonces, pero digamos, me gradué, ¿cierto? Ya, listo, me gradué. Y como yo había hecho, como mi asesor era Leonardo Ramírez, y entonces él ya me había dicho que si me quería vincular al CICE. Pero los de Intercol se dieron cuenta que yo me había graduado y eso le hacen a uno seguimiento, y yo había trabajado allá pues como hacía 2 años, y supimos que se graduó, queríamos saber si se viene a trabajar acá, o sea, uno lo llamaban cuando se graduaba, vea, que venga a trabajar acá, una maravilla. Y yo, yo creo que me pagaban el doble, se los juro, que me pagaban el doble o más de lo que me podía ganar en el CICE. El CICE era el Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos, entidad distrital. Yo entré como investigador 1 y seguramente me pagaban poquito, pero bien. Yo nunca gané mucho, siempre gané bien. Ahora es que gano, la primera vez que gano harta plata ahorita que estoy en la CAF, de resto siempre ha sido bien. Pero me acuerdo que me ofrecieron irme a trabajar allá a Intercol y me pagaban como el doble. Y yo, no, yo sí no me voy a ir a una empresa donde había el manual para hacer el manual. Todo estaba ya hecho. Entonces yo sí quería ir a donde yo pudiera aportar, donde hubiera posibilidad de crear, de aportar. Entonces por eso me fui para el CICE.
Pero mira, es que fue tomar el seminario Problemas Urbanos, el de transporte, y me voy al CICE. Pues el CICE, y en el CICE hicimos el Sistema de Información Urbano, primer premio colombiano de informática con JAPA. Miren y verán. Que eso lo hacía CIS. Y por allá una revista Sistemas, en una revista Sistemas publicaron todo lo que hicimos en el CICE, lo que hizo Julio Serge de sistemas de información geográficos y lo que hicimos con JAPA del sistema de información urbano y todo eso está en esa revista Sistemas. Yo la tengo si la quieren. Nosotros revisamos, para que sepas, revisamos 140 revistas de Asís. Este grupo, ¿sí? De todas, desde el año 77. El archivo oficial de la revista Sistemas es Manuel, que tiene todas las... Sí. Y por ahí me tienen unas, ¿no? Creo, por ahí me tienen unas. Sí, aquí están reservadas, Yo sé, guardaditas, pero es muy interesante porque ya que lo mencionas, es un historial que analizamos. ¿Quiénes eran? ¿Qué escribían? ¿Cuándo escribieron por primera vez la inteligencia artificial? Etcétera, ¿no? Entonces sí, tienes razón, y estaba muy cerca el CICE, por ese grupo, muy así, estaba muy cerca de la asociación, claro que sí. Sí, tengo fotitos donde nos daban el premio colombiano de informática, que me parece que se lo ganó el DANE, nosotros quedamos de segundos o empatados en primer lugar o algo así. Me acuerdo que fue una cosa del DANE. Creo que fue el primero, busquen y verán. Y entonces, bueno, nada, pues ya. Fue como que, digamos, el tránsito de la universidad a trabajar fue derechito. Derechito porque mi asesor de tesis me dijo, venga acá a trabajar acá. Y yo seguí más o menos trabajando en lo mismo que estaba en mi proyecto de grado. Y ahí duré como 4 años. Feliz, felicísima. He sido feliz toda la vida trabajando en Sí. Tú proyectas felicidad, ¿sí? Eso sí lo tenemos clarísimo. Sí. Mucha alegría, mucha alegría. Sí, nada, el ánimo de ella es maravilloso. Una cosita, esos 4 años fueron en el CICE exclusivamente, ¿cierto? Sí. 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 Que va muy por lo que viene, porque era el distrito, se hablaba del Sí. Consejo de Bogotá, hay un poquito de política, tecnología, ¿no? Sí. Eso era. Bueno. Sí, eran proyectos muy innovadores en ese momento, o sea, sistemas de información geográficos, yo apenas estaba empezando. Bueno, en cuanto a computadores, bueno, toda la carrera con el IBM 360, solo ya como en el último semestre fue que llegó el Borrox, donde ya, pero yo nunca lo usé, y después llegó entonces al CICE, y era un IBM 370, ¿no? Y estando ahí en el CICE en 1982, fue que llegaron esos primeros Macintosh. Sí. Entonces empezaron a llegar los desktop. Y eso es maravilloso, digamos, haber vivido también desde las tarjetas de la universidad e ir a las perforadoras y compilar una vez al día, ¿no? Uno no se podía equivocar ni en una coma ni en un punto porque le tocaba un día más. Y bueno, y después entonces ya uno llega al CICE y ya, terminal de letreritos verdes, la pantalla negra, ¿no? Y entonces uno ya podía compilar 100 veces en un día, ahí uno empieza a bajar la calidad. Porque yo me acuerdo que uno hacía un programa y lo tenía que escribir muy bien, compilarlo para que le funcionara, o si no se le iba un día más, otro día más y otro día más, eran días. Entonces aquí, entonces uno cuando ya sabe que puede compilar 10 veces, 20 veces, pues entonces ya se va bajando la calidad. Entonces me acuerdo mucho de eso. Y bueno, digamos que esa experiencia de haber vivido desde las tarjetas hasta lo que tenemos hoy, pues eso es qué fortuna uno poder ser como testigo de esa evolución, ¿no? Testigo y como protagonista, porque también pues hemos sido protagonistas, entonces eso ha sido maravilloso. Yo no sé si eso pasa en todas las carreras, pero en esta carrera es una cosa que es espectacular. Sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno, y después de esos 4 años sigue, ¿qué pasó? 4 años en el CICE. 4 años en el CICE, después me fui
me fui al ministerio, sí, al Ministerio de Agricultura. Vea, ministerio. Maravilloso, al ministerio, o sea, sí, del CICE fuimos al Ministerio de Agricultura con JAPA, yo trabajaba ahí, con JAPA trabajé en el Ministerio de Agricultura, y ahí estuvimos, digamos, el tema en el CICE era sistemas de información urbanos, georreferenciación, bases de datos urbanas, todo eso. Y entonces pasamos al Ministerio de Agricultura, donde era ya eso mismo, pero en el sector agropecuario. Entonces fue conocer el sector agropecuario, entender que un cultivo transitorio, que un cultivo permanente, conocer Colombia. Eso fue espectacular. Me tocó viajar por muchas ciudades y muchos áreas rurales de Colombia, conocer los cultivos, conocer las especies de ganado, porque entonces lo que hacíamos era, lo que hicimos fue montar un sistema primero un sistema de estadísticas por muestreo que asesorados por la FAO, por la FAO, que había un experto ecuatoriano que estaba montando el sistema acá, que era un sistema de estadístico de muestreo de áreas. Y entonces lo que hacíamos era unas encuestas agropecuarias que un poco reemplazaban lo que era un censo agropecuario, porque hacer un censo agropecuario es muy costoso. Entonces lo que hicimos fue montar todo ese sistema de estadísticas por muestreo de áreas para reemplazar lo que era un censo. Entonces hicimos unas encuestas piloto y después ya como una primera encuesta nacional agropecuaria y digamos que ahí ya entonces seguí aprendiendo. Bueno, ahí ya, por ejemplo, procesar esa encuesta. Entonces me tocaba procesar esa encuesta y el Ministerio de Agricultura tenía ¿cómo era que se llamaban esos? Se llamaban, no era mainframe, sino ¿cómo era que se llamaban? Esos que eran como medianos, ¿sí? Mini computadores, mini. Pero O sea, era sí, mini computadores que no computadores. eran el desktop, Sí, no sino era el el grande. mini. Sí. Los mini computadores, Sí. eso ahí no corría esa encuesta. Entonces usábamos SAS, bueno, con PL1, SAS, y a mí me toca irme al computador del DANE, porque el del Ministerio de Agricultura no daba para procesar esa encuesta. Entonces yo me iba al computador del DANE y yo corría mi programa y se caía el computador del DANE. Me acuerdo perfecto. Entonces, no, usted no puede venir aquí de día, tiene que venir de noche. Entonces a mí me toca ir de noche para que todo el computador del DANE quedara para mí sola. Y entonces yo corría, procesaba mi encuesta agropecuaria por la noche en el computador del DANE, ahí sola en unas salas que había ahí en el DANE. Bueno, y bueno, ahí seguir trabajando en equipo, seguir conociendo el país, seguir tratando de solucionar problemas públicos, en este caso, todas estas dificultades en el sector agropecuario, y esa mezcla de estar haciendo algo por el país desde la tecnología. Eso es lo que he hecho toda la vida, o sea, eso se lo puedo repetir en todos los trabajos. Espectacular conocer el país, trabajé con un mundo de gente, y bueno, y aprende uno de otras cosas, porque pues uno acaba aprendiendo agricultura, ¿no? Sí. Después del Ministerio de Agricultura me fui al CIFI, al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de los Andes, ahí con Orlando Cuevas, y entonces ahí me empecé a meter como en hacer planes estratégicos, se llamaba Plan Estratégico de Informática. Y entonces hicimos uno para Fediarroz e hice otro para Caracol Televisión. Y entonces ahí ya viene mi primer experiencia en el sector privado. Entonces me fui de directora, en el CIFI duré, no sé, como 2 años, no me acuerdo. Y me fui a Caracol Televisión porque entonces ya me propusieron ser la directora de sistemas de Caracol Televisión. Entonces, bueno, directora de sistemas. Y bueno, ahí me tocó hacer, pues como ir a implementar todo ese plan estratégico de informática que habíamos hecho desde el CIFI, entonces ya implementarlo. Y bueno, que comprar computadores, que las redes, que no sé qué, que los sistemas, que un sistema y el otro sistema, eso me pareció muy aburrido.
Digamos que ese sí fue uno de los trabajos que, no. Y yo decía, ¿yo qué hago aquí haciendo rico Julio Mario Santo Domingo? Porque de verdad me pagaban bien, muy bien, pero no estuve aburrida, porque yo nunca me aburro, pero no era como, espectacular lo que estoy haciendo acá. Bueno, porque pues era que el sistema de información para producción, que el de, no sé, que la contabilidad, que lo mismo. Bueno, eso. Sistemas comerciales, eso me pareció muy aburrido. Ser directora de sistemas sí me pareció muy aburrido. Nunca quise volver a hacer eso. Y ahora hay mucha gente que le toca hacer eso, ¿no? Ser como el director de tecnología. Eso me parecía aburridísimo. Bueno, y es muy duro, porque de verdad es lidiar con todas las áreas de la organización, no se tienen los recursos suficientes, la gente no le cree a uno. Son unos trabajos como muy solitarios, ¿sabes? O sea, ser director de sistema me parece un trabajo dificilísimo, durísimo, solitario. Desagradecido. Desagradecido, pero Esa es la palabra. desagradecidísimo, sí. Sí, esa es la palabra. Sí. Bueno, eso no me gustó mucho. Entonces, estando ahí, conocen ustedes pues a Ángela Espinosa, sí. Ella trabajó conmigo en Microtech, ella trabajó conmigo. Sí. Compañera mía de la universidad. Y ella había ido ella se había ido a Inglaterra a estudiar cibernética organizacional y había acabado de volver, y entonces la nombraron secretaria de informática de la Presidencia de la República. Y entonces un día hablando con ella, porque ella era amiga mía, entonces me dice, necesito un asesor allá en la presidencia. Y yo, me dice, no, pero yo no te puedo pagar lo que tú te estás ganando. Y yo, a mí no me importa, yo me voy para allá. Y entonces me fui para allá a trabajar con ella por la mitad de la plata que me estaba ganando, pero allá fui feliz. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos allá era un programa con el Instituto CER de Investigación. ¿Se acuerdan del Instituto CER de Investigación? Bueno, con ellos hicimos un proyecto Con que era Aldana y llevar... Varela. ¿Qué, Edgar? Con Aldana y Varela. Eso, exactamente. Entonces, era un proyecto donde se diseñó el sistema de información para la administración municipal. Ellos lo hicieron. Y entonces era un sistema que le permitía a los municipios cobrar el impuesto predial. Esto era 1990. Cobrarle el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, cobrar servicios públicos, manejar como su presupuesto. Y ya. Era como un mini ERP, digamos, en los términos de ahora, pero también cobrar servicios públicos, permitía ingresos para el municipio. Bueno, y esto fue llegar a todos los municipios de menos de 100,000 habitantes, a todos los municipios de menos de 100,000 habitantes, o sea, más de 1,000, ¿sí? Y montar... Mi labor era montar el SIAM, el Sistema de Información para la Administración Municipal, y llegar a municipios donde no había un computador, no había una persona que supiera, nada, o sea, era de ceros, espectacular, proyectazo. Y yo creo que fue el primer computador que llegó a muchos municipios, a muchos municipios, el primer computador que llegó. Bueno, ese proyecto fue espectacular, me encantó. Y después trabajamos también como en un sistema como el primer SIGOP, que era como el sistema para seguimiento de metas de gobierno. Bueno, eso. Después, entonces, otra vez volví al sector privado, me fui a trabajar a Teorema. Teorema, que era la empresa de Dionisio Ibáñez, y entonces volví al sector privado otra vez, y ahí lo que hicimos fue como un sistema de información gerencial para ofrecerlo pues a empresas. Era como un sistema de información gerencial como parametrizable que se podía montar en cualquier empresa. Dionisio Ibáñez era un genio, que se le ocurrían cosas maravillosas y bueno, ahí trabajé un buen tiempo. Bueno. Ahí no estaba Fernando Dávila en Teorema, creo. Con Dionisio. Sí. Ellos desarrollaron un programa de contabilidad llamado Abaco en esa época. Sí, bueno, creo. estaban en esos temas, ¿no? Me acuerdo de Ignacio Vélez, el Chuzo, Ignacio. sí, el Chuzo como que estaba allá. Era el Chuzo, ¿cierto?
sí. No estoy muy segura, tengo un poco de amnesia. Bueno, Bueno, eso, teorema. Ya se me está olvidando para dónde me fui después. Mi hoja de vida. Se me olvidó. ya casi llegas al ministerio. No, yo creo que ahí ya. Ah, no, bueno, después estuve, sí, de ahí fui a un proyecto muy interesante con el CIDER. Se llamaba el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de los Andes. Ya no se llama así, pero es la misma sigla, el CIDER. Y entonces ahí, esto era el gobierno de Samper, y Samper había creado la red de solidaridad social. Entonces ahí lo que creamos fue una red de universidades que lideraba la Universidad de los Andes para hacer monitoreo a la red de solidaridad social. O sea, del programa de gobierno para la lucha contra la pobreza, y nosotros desde las universidades, entonces ahí fue, ya no estaba en el gobierno, sino desde la academia, pero no como académica, sino como evaluando, digamos, un programa del sector público, ¿no? Entonces hacíamos evaluación y monitoreo y seguimiento de la red de solidaridad social, otra vez todo el país, espectacular. Ahí trabajamos con Opción Colombia, no sé si conocieron alguna vez de Opción Colombia, que eran estos muchachos que hacían como en su último semestre o antes de graduarse iban a hacer una práctica en un municipio, se iban a vivir al municipio. Bueno, entonces nosotros hicimos una alianza con Opción Colombia y los mandábamos a los municipios a hacer unas encuestas con los beneficiarios de los programas de la red de solidaridad social. Pues, bueno, y yo ahí lo que hacía era como el procesamiento de toda la información, y empecé a tener, hasta ahí yo no había sido jefe ni nada de jefe, todo, hasta ahí yo era ingeniera de sistemas. Pero ahí empecé como a incursionar, entonces que maneje el presupuesto, sí, listo, yo me encargo del presupuesto y cosas así. Y listo, y está, pero entonces ahí conocí a Fernando Tenjo, que Fernando Tenjo era el director del CIDER. Y en eso, en el año 1999, habían nombrado a Fernando Tenjo director de Planeación Nacional. Entonces él estaba director de Planeación Nacional 1999, el Y2K. Ahí, listo. Entonces, el problema del año 2000. Entonces, me acuerdo que se acabó ese proyecto en el que yo estaba, y era, bueno, no, era el 31 de diciembre de 1998, faltaba un año. Y yo estaba en el centro andino, y ese día se me acababa el trabajo. Yo creo que yo no he durado sino ese día de mi vida sin trabajo. Un día. Más o menos, sí. Oye, en el Y2K, ¿tú te acuerdas que yo te invité a un programa en Sí, Todelar? sí, Era un programa de madrugadores, ¿cierto? sí, sí me Y acuerdo. fuimos a hablar del Y2K a la emisora, que Sí, tú sí, explicaras cómo era la cosa, sí. sí. Sí, me acuerdo. Entonces, bueno, Fernando Tenjo me dijo, nos citaron del Senado de la República a explicar eso del año 2000, y que teníamos que tomar acciones, y entonces el DNP quedó con la labor de coordinarlo del año 2000. Entonces, Marisabel, ¿por qué no se viene para acá? Y me ayuda a liderarlo del año 2000. Y entonces ya, listo, me fui para allá y estuve todo 1999, pues en eso, que ahí sí fue el mayor aprendizaje de mi vida. Digamos, creo que es uno de los proyectos más interesantes que he trabajado en toda mi vida, primero porque era en un plazo muy corto, era un año, no había más, y la fecha no se podía correr, que eso es espectacular, porque como todos los proyectos suelen ampliar la fecha, esa fecha no se podía Claro, correr. Entonces era el 31 de diciembre del claro, 99 y no había forma de correrla. claro. Tuvimos el apoyo de una consultora que se llama Booz Allen y Hamilton, eso fue clave para mí. Me ayudaron a seleccionar como un equipo de gente de trabajo que trabajó conmigo, como unas 20 personas, y fue la primera vez que fui jefe Claro, como ya, de un equipo, ¿no? sí, Y ya formal. como gerente. Para, Eh, para los muchachos que van a ver esto, perdona la interrupción, el Y2K
consistía en el hecho de que el software se diseñó con COBOL generalmente, ¿no? Sobre todo, Sí, y en el año mes día se pusieron solo 2 dígitos para el año, solo 2 dígitos. Entonces era el 99, y resulta que cuando viene a cambiar al año 2000, todos los programas del mundo iban a abortar, ¿no? Ese era un poco el mensajote. Y habría que exacto. modificar el software para ponerle los 4 dígitos del año. Tan simple como eso, y eso fue un drama mundial, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? sí. Sí. Entonces fue un Y, operativo y una, mundial en el que todos los gobiernos estuvieron involucrados, los organismos internacionales, el BID, la CAF, mi contrato en esa época lo pagó la CAF. Rafa, además, Rafa va a decir algo. además Dale. eh, digamos que la salida al aire, la salida a operación de ese trabajo, pues era el 31 de diciembre a las 12 de la noche de 1999. Sí, No había pruebas previas, no, o sea, no había eh, paralelo. no había nada paralelo, sino apague uno y entra el otro y se acabó la cosa, o funcionó o no funcionó. ¿Cómo Sí. fue esa fiesta de Navidad del 31 de diciembre de Bueno, no, eso 1999? fue buenísimo allá en el último piso de planeación nacional. Eh, Fue un operativo muy interesante porque pues es que fue un operativo de coordinación de todos los países del mundo, o sea, todos los países del mundo se tuvieron que poner de acuerdo en qué hacer, cómo hacerlo, metodologías, todo. Entonces había metodologías sobre trabajo con una metodología de mitigación de riesgos porque pues no era abolir, eliminar el riesgo, pero sí mitigar el riesgo, entonces uno tenía que saber la probabilidad de ocurrencia de una falla de cada uno de los sistemas y el impacto en caso de que de verdad fallara. Y había que trabajar con todos los sectores. Entonces trabajamos sector, y cada sector tenía un coordinador año 2000, era un operativo donde había coordinadores países, cada sector un coordinador año 2000. Entonces había el de comunicación, el de transporte, el del sector financiero y el sector público y el privado trabajando cada uno por su lado, dele, porque todos tenían que modificar pues esos programas. Y, Es y que a esa hora realmente, podía colapsar, el mundo podía colapsar y en mira ese que instante, ahora, ¿no? Era lo dicen grave. que eso fue una exageración, que no sé qué, que no sé cuánto. No, o sea, el problema era real, que sí de pronto se aprovechó para vender computadores y para posicionar el tema de la tecnología, yo no sé, sí habrá unos que habrán, pero, y tampoco era que se fuera a acabar el mundo, o sea, no era ni lo uno ni lo otro, no era una cosa despreciable, pero tampoco era que se fuera a acabar el mundo, entonces tocaba como el justo balance entre, era un problema real que había que pararle bolas, pero tampoco se iba a acabar el mundo. Entonces, porque, bueno, había equipos médicos que podían fallar en los hospitales, radares, o sea, había cosas de hardware también que solo manejaban 2 dígitos y tocaba cambiarle pues como el cosito, el chipcito, el yo no sé, de hardware que manejaba la fecha. Entonces sí, fue un operativo muy interesante y después fue como mirar qué falló. Y sí fallaron algunas cosas, me acuerdo que fallaron unos cajeros, fallaron unas aplicaciones por allá de pensiones. Y así, y bueno, y eso hicimos como un informe, después hicimos un informe de qué falló y como de lecciones aprendidas y de todo eso, supremamente interesante. Pero yo, por ejemplo, aprendí no solo pues, digamos, de seguir aprendiendo la tecnología, sino ya ser gerente, manejar un proyecto con una fecha límite. Pero, por ejemplo, otra cosa que me tocó aprender, que no tenía la menor idea, fue manejar medios de comunicación. Porque entonces me tocaba salir a explicarle a los periodistas que esto sí era verdad y que era lo que estaba haciendo Colombia y los congresistas, y fue una cosa de mucha visibilidad. Entonces me tocó como aprender a lidiar con la comunicación. Eso no es nada fácil. Y yo me acuerdo que en esa época hacían unos programas en la televisión, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Bueno, y entonces en vivo en la televisión respondían preguntas del público, ¿no? Eso se usaba. Y entonces a mí me iba a tocar una cosa de esas. Y yo tenía tanto susto que me dio apendicitis.
Y me salvé de ir a esa vaina porque yo decía, yo contestar preguntas del público, me muero del susto. Bueno, pero aprendí. Ahí fue que me conocí con Susi Forero, con Carolina Slava, y ellas fueron las que me empezaron a entrenar para aprender a hablar con los periodistas y todo eso. Y ahí fui aprendiendo. Eso fue un gran aprendizaje. Bueno, y listo. Entonces, después de eso sí fue que ya empezó el tema de Mintic, ¿no? Que en esa época era el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, me acuerdo que Claudia Francisco era la ministra de Comunicaciones y entonces me llamó, oye, Marisabel, ahora que se acaba lo del año 2000, como marzo del 2000, ¿tú qué vas a hacer? Y yo, no, ni idea. Entonces me dijo, en 1999 había ido Andrés Pastrana y doña Nora, habían ido a Canadá y ellos trajeron el tema de la agenda de conectividad y de computadores para educar y todas esas ideas de la agenda de conectividad canadiense, que eso fue como esa transferencia de tecnología de Canadá a Colombia, fue espectacular, aprendimos muchísimo de esos canadienses, y se diseñó pues la agenda de conectividad colombiana y en particular ese programa, Computadores para Educar, que yo estando todavía en el DNP y todavía en lo del año 2000, el director del DNP, que era Mauricio Cárdenas, me dijo, oye, hagamos un COMPES para lo de computadores, para ese programa de Computers for Schools, y le pusimos Computadores para Educar, y ahí fue que involucramos al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Educación, al SENA, bueno, Presidencia de la República, y ahí nos inventamos el programa. Pues un programa que lleva 23 años, quiero decirles, todavía vive. Entonces yo digo, bueno, ese es un hijito mío que tiene 23 años y todavía vive. O sea, él ha ido madurando, creciendo, cambiando y por eso vive, ¿no? Pero entonces en ese momento digo, bueno, si Canadá hace reacondicionamiento de computadores, en esa época los computadores eran muy caros, y entonces dijimos, pues qué maravilla, nos donan computadores. Las empresas desechaban los computadores a los 2 años, 3 años, entonces dijimos, cogemos esos computadores que nos pueden donar las empresas, los reacondicionamos y los entregamos a las escuelas públicas del país. Entonces, bueno, eso hicimos. Entonces la alianza con el SENA montamos los centros de reacondicionamiento, uno en Bogotá, otro en Cúcuta, otro en Medellín, otro en Cali, otro en Barranquilla, y empezamos a recondicionar computadores. Fuimos a Canadá que nos enseñaran eso todo, cómo se hacía, y toda la campaña de donación. Me acuerdo que nos ayudó mucho Juan Gosaín en RCN, que todos los viernes llamaba a los empresarios a que donaran computadores. Y bueno, la gran satisfacción, o sea, ustedes no se imaginan lo que es ir a López de Micay, un pueblo donde no había ni luz, a entregar los computadores en lancha. Llegamos en lancha a entregar los computadores, la felicidad de los maestros, la felicidad de los niños, y eso no tiene precio. Como dice Mastercard, eso es una cosa que no tiene precio. Ahí se justifica todo lo que a uno todas las dificultades que le han tocado ver la cara de esos niños y de esos papás y de esos maestros. Entonces, funcionaban los computadores con una planta eléctrica que la prendían unas horas al día, no, bueno, con muchas dificultades, y bueno, pero mira, le dimos la posibilidad a niños que en el año, pues hace 23 años, no hubieran podido tener un computador si no hubiera sido por eso. No lo hubieran podido comprar, seguro no lo hubieran podido comprar. Entonces se quejaban que reacondicionados, que no hay, que no importa, o sea, pudieron usar un computador, ¿sí? Fue supremamente satisfactorio, y otra vez viajando por toda Colombia, entregando computadores, muy satisfactorio. Y ahí duré 6 años, y eso se volvió una empresa muy grande, ¿no? Yo ahí tenía mucha gente a cargo, y fue pues buenísimo. Bueno, ahí sigue. Y después entonces fue que me nombraron directora de gobierno en línea. Entonces ya dirigí toda la estrategia de gobierno, que ahora se llama gobierno digital. Entonces fueron 4 años en gobierno en línea.
que bueno, eso ya todos más o menos saben, que los trámites por internet y todo eso. Entonces hicimos lo del certificado judicial en línea, que me parece que fue como un trámite así como emblemático, después de que a uno le tocaba ir a toda una mañana al DAS a sacar el certificado judicial, entonces ya se podía sacar en 5 minutos y el pago electrónico y todo, pues se acabó esa mafia. Por ejemplo, acabamos con la mafia que había para sacar el certificado judicial. Pues tanto que dejaron de pedir el certificado judicial porque como ya no era negocio, ya no había mafia, pues acabamos con eso. Ese fue un proyecto así, ¡guau!, que uno dice de mucho impacto. Ahora es la bobada más grande sacar un certificado judicial en internet, pero en ese momento fue de gran impacto. Bueno, y empezamos todo el tema de la iniciativa de gobierno digital. Me tocó trabajar, digamos, como en colaboración con muchos otros países de América Latina, y bueno, un trabajo súper interesante, también súper satisfactorio, y pues que de verdad ayuda a mejorar la vida de los ciudadanos, que es lo que a mí finalmente me interesa, o sea, eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces, hay 4 años y llevaba 10 años en el ministerio, porque 6 en computadores para educar y 4, y ahí ¿qué fue? ¿Para dónde me fui? Ah, no, y ya, estaba como cansada. Entonces fue cuando me fui a Barranquilla, que una pareja de amigos míos montaron una marina para embarcación, iban a montar una marina para embarcaciones de recreo entre Barranquilla y Cartagena. Entonces yo me fui de gerente de ese proyecto. Entonces fue como un paréntesis en la vida. Me fui a vivir a Barranquilla a montar ese proyecto, pero pues claro, eso era un proyecto de construcción que no tenía nada que ver con tecnología. Fue muy chévere y ahí está la marina, ahí está funcionando. Bueno, pero estaba ya viviendo en Barranquilla, muy chévere. Bueno, fue un cambio, fue sí, como un paréntesis bien chévere. Y fue cuando entonces era ministro Diego Molano, ministro TIC, ya ahí se llamaba Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Eso ya había sucedido, y entonces me dijo, bueno, vamos a crear un nuevo viceministerio, porque el Ministerio de Comunicaciones era el ministerio como de las telecomunicaciones, y existía el sector de las tecnologías de información, o sea, de software, que no tenía un interlocutor en el gobierno. O sea, estaba FEDESOFT y no tenía interlocutor en el gobierno, la industria de software, o sea, la industria de software como tal era un poco huérfana, ¿sí? Y entonces se creó ese otro viceministerio, que era el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, adicional al que ya existía, que era como el de infraestructura, como el de las telecomunicaciones, y el sector postal, y la radio, y las telecomunicaciones, y todo eso, la conectividad, y toda esa infraestructura, eso era ya el otro viceministerio. Y entonces yo fui, bueno, entonces me dice Diego Molano, mira, es que vamos a crear un nuevo viceministerio, y ese viceministro va a ser el primer CIO, Chief Information Officer nacional. Entonces, pues, para que tú te vengas para acá. Y yo, uy, pero déjeme pensarlo como con la almohada, porque yo estoy muy contenta aquí en Barranquilla. Pero yo me acuerdo que yo leí, me mandó el decreto, el borrador del decreto que creaba ese viceministerio, y yo empecé a leer ese decreto y yo mismo lo llamé, sí, me voy para allá. Yo decía, esto es lo mío, y además yo había visto como esa falencia que había en el ministerio de esos temas, y todo lo que había para hacer para fortalecimiento de la industria de software. Y bueno, ahí iba a quedar todo lo de gobierno digital, que era lo mío. Entonces pues ya era mi viceministerio, entonces me crearon mi viceministerio para mí, y por eso llegué yo allá de viceministra. Que creo que de otra manera nunca hubiera llegado, porque ahora sí que se han politizado estos ministerios, Ave María, y ya un viceministro no puede ser un técnico como yo, tiene que ser un político, ¿no? Entonces, muy triste, muy triste. Ahora nombran unos personajes que me dicen, ¿de dónde salió, Dios mío? ¿Cierto? Es de llorar. Sí, cierto. Ay, sí. Sí. Y bueno, Estamos de acuerdo ahí todos en que se llora por eso. Sí. Estamos de acuerdo todos en que lloramos cada vez que hay un nombramiento. Sí. El nombramiento de ministro.
Sí, sí, sí. Y Vamos, no, vamos a, van a volver a vamos, cambiar. En estos días como que van a volver a cambiar. Ay, no. vamos a pedirle, por cuestiones, el gran tema del tiempo y todo, Sí, me ya voy a acabar. gustaría unas preguntitas del grupo, si te parece, ¿sí? O Claro, sea, sales del claro. ministerio y es donde estás hoy en día. Hoy estás hoy en No, día, fui bueno, emprendedora. Espera, voy emprendedora, a sí. resumir rápido. Sí, resume esa parte. Del ministerio, entonces 4 años viceministra, espectacular. Bueno, muy, 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 muy interesante, pues esa experiencia de un cargo alto, para coordinar como que todas las entidades del Estado su proceso de transformación digital y todo eso, súper interesante. Después, entonces, ya, pues uno como viceministro, entonces ya me pidieron la renuncia, 4 años, de 4 años, bien, y entonces ahí viene el tema de la inhabilidad, queda uno inhabilitado 2 años, ¿sí? Para trabajar en lo que uno sabe, que eso es una cosa que es terrible de esos cargos públicos. Y entonces ahí fue cuando Luis Javier Parra me ofreció que fuéramos socios en ese emprendimiento que se llama Infoprojects. Entonces ahí estuve con él y con Hugo Sin y con Jimmy Chung 2 años en ese emprendimiento. Difícil ser emprendedor, me parece dificilísimo. Admiro a todos los emprendedores, les hago venias. Y después, entonces ya me resultó esta posibilidad de trabajar acá en la CAF y pues ya es lo mismo, pero a nivel de toda América Latina. O sea, ya el impacto es mucho mayor, pero sigo pues como haciendo lo mismo, o sea, liderando estrategias de transformación digital del Estado, pero ahora en toda América Latina y muy, muy, muy enfocada en el tema de inteligencia artificial. De pronto por ahí han oído pues que estoy en eso, totalmente realizada, inteligencia artificial me parece lo máximo, Ujú. y bueno, y promoviendo pues como el uso ético. Lo hemos hablado, Manuel, de esta tecnología y en eso es lo que estoy. Entonces ahora sí, ya acabé. Sí. Es que son Bueno, 40. no, sí, claro, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Es que todo esto es una enseñanza de lo que es un proyecto de vida, ¿cierto? Normalmente uno mira el proyecto de vida es para atrás y mira qué pasó, pero cuando estaba atrás no sabía para dónde iba a llegar, ¿no? Y eso se va descubriendo y es muy valioso para los muchachos y la gente que va a ver esto. Esto se va a publicar después, ¿no? No va a ser público todavía. El Okay. grupo, si tiene alguna pregunta para Marisabel, para redondear y Sí, ver Manuel, aquí tenemos preguntas. Yo eso, Sandrita, quisiera, adelante. yo quisiera pues agradecerle a Marisabel por estar aquí con nosotros compartiendo su trayectoria de vida y su experiencia y desearle pues éxitos en este nuevo proyecto que tiene a nivel de América Latina. Hay un proyecto que ella también creó ese proyecto desde Mintic cuando era la viceministra y está relacionado con la especialización en gobierno electrónico. Y el sentimiento de las personas que conozco a nivel de las organizaciones y las dependencias que trabajaron allí, pues es de gratitud plena. Y curiosamente lo relaciono con tu experiencia, con la maestría o la especialización que hiciste en los Andes. Yo decía que qué raro porque a veces uno cuando toma sus experiencias de aprendizaje o los modelos los toma de las experiencias vividas. Cuando creas esa especialización de gobierno electrónico, ¿en qué estabas pensando? Porque fue un éxito total para la gente que lo tomó, para las organizaciones, para crear sus proyectos y digitalizar la información, darle otra dinámica a nivel de las instituciones públicas, pues fue un éxito. Entonces, ¿cómo nace esa idea y cómo la desarrollas? Es que una de las iniciativas que lideramos ahí desde el viceministerio, pues fue como toda esa estrategia que llamamos Talento TI y que tenía como muchos componentes, porque definitivamente si queríamos lograr la transformación digital del Estado, necesitábamos gente dentro del Estado que pudiera hacer eso. Y veíamos pues que tocaba generar muchas habilidades blandas, habilidades duras, para poder como liderar esos procesos de transformación en el Estado. Entonces hicimos muchas cosas y una pues fue esa especialización. Yo no la hice, pues yo la lideré, pero digamos era buscando eso, buscando
el talento que es el que permite que esas organizaciones se transformen y generar esos líderes que necesita el sector público y que todavía sigue necesitando para dar esas grandes transformaciones. Entonces de ahí salió la idea y bueno, qué bueno saber que les gustó, sí, y que les sirvió. Sí, sí, de hecho todavía sigue en pie esas especializaciones en las universidades que decidieron ser aliadas en ese Sí, proceso de formación. Sí, señor. sí. Qué bueno, ¿Y tú qué con cuál buena universidad pregunta. la tomaste? Yo no tomé la especialización, yo soy profesora de la Universidad Nacional de Ah, de la Colombia. Nacional. Tú Los acompañé en el proceso de revisión de los trabajos finales que Ah, ok. presentaron los participantes en la especialización y me parecieron pues maravillosos y la forma en que ellos explicaban sus proyectos y la aprehensión del conocimiento y la tecnología y el liderazgo pues fue notoria en estas personas. Qué bueno. Todavía Vale, llaman a la universidad a preguntar que cuándo se abren las cortes de especialización en gobierno electrónico. Imagínate, eso fue hace muchos años ya. Qué Sí, bueno, qué bueno, sí, muy qué sí. bueno. bueno. Edgar, Muchas ¿tienes gracias. algún comentario para Sí, Marisa? yo como de costumbre me gustaría, pues bien lo dijo María Isabel porque fuimos colegas en la universidad también, ella entró un semestre posterior, pero compartimos varias cosas, algunos amigos de ella son amigos aún míos. Quería, sí, y razonando el tema de las mujeres, yo me acuerdo mucho que para mí en esa época fue muy fuerte el tema de saber, yo venía de un colegio masculino y que las compañeras que llegaban, nosotros teníamos una percepción distinta porque uno sí compartía con compañeras de colegios distintos, pero digamos éramos muy homogéneos, pero las compañeras que nos tocaron en los Andes eran totalmente sobresalientes, así uno podía decir espectacularmente sobresalientes. Entonces uno sí avaló el tema de que, oiga, ¿cómo así que la computación era para mujeres y ellas eran precisamente las que más se destacaban en la carrera cuando estábamos estudiando? Sí, Y yo resalto eso porque precisamente hoy en día, claro, dice uno, ¿por qué las mujeres se alejaron? Efectivamente, si evidente mira las competencias que tú lograste. Entonces, quisiera que motivaras ese tipo de competencias, como las mujeres hoy en día, que seguimos teniendo falencias en brecha de talento digital, tanto hombres como mujeres, pero ¿qué oportunidades consideras deberían o competencias desarrollar las chicas para involucrarse en este tipo de proyectos que hoy trabajamos en tecnologías digitales? mira, yo creo que hay que hacer, es una labor como de cambio de mentalidad más que trabajar con las niñas, es que los maestros y los papás crean que las niñas merecen y son capaces de estudiar estas carreras, porque yo creo que son los mismos papás los que les dicen, pero mijita, usted, en el campo, se lo juro que eso es así todavía, pero mijita, ¿usted por qué va a estudiar esa carrera que es usted hombres? O en los mismos colegios, los mismos profesores. Seguramente en muchos colegios son los que no motivan a las niñas para ese tipo de carreras. Yo haría una labor con las niñas, sí, siempre, pero eso debe ser como igual para niños y niñas, todo lo de las habilidades STEM y todo eso, mira, y ahora todo el pensamiento crítico y con esto de la inteligencia artificial y la desinformación y todo lo que necesitamos es que la gente distinga, que la gente que sea crítica en todo lo que le llega, ¿no? Entonces, para mí pensamiento crítico pues es una de las mayores habilidades, pero eso hay que hacerlo hombres y mujeres por parejo en las escuelas y como en toda la sociedad. Pero yo sí haría una cosa como general de, vea, deje de etiquetar las carreras y puede haber enfermeros hombres y mujeres, ingenieros hombres y mujeres, o sea, dejen de etiquetar. Denle la posibilidad a las niñas de que estudien esas carreras, o sea, pero para mí es un trabajo más con papás y con profesores que con los niños mismos.
Con la niña sí, se la tienen que creer, pero pues es que las niñas muchas veces hacen lo que los papás les digan y lo que los profesores y profesoras les indicaron y les dijeron y les fomentaron y les motivaron. O sea, es que si ahora las niñas no las motivan para eso, pues, ¿no? Entonces, sí, una labor más de cultural, para mí es una labor cultural que toca hacer con padres y profesores de primaria. De acuerdo. Perfecto. Y Muy orientadores. bien. Ayuda mucho eso porque ese tema es permanente en este momento. Sí. Rafa, María Isabel, pues además de agradecerte esta hora y media deliciosa, creo que nos la hemos gozado desde que empezaste hasta ahora. Tú tuviste la oportunidad de acompañarnos al Mundial de Programación en Phuket en 2016. Y pues bueno, además de la experiencia, incluso tú Ese fue el hiciste, de Tailandia, ¿cierto? sí, ese fue en Tailandia. Tú nos acompañaste a ese mundial presentando la propuesta de la candidatura de Colombia para traer un mundial de programación a Colombia. Eso fue muy, muy, muy chévere. Digamos que después no se logró por otras cosas, pero la pregunta no va para allá. Es porque traigo ese evento pensando en que viste a los nuevos ingenieros de sistemas, a los nuevos niños, muchachos, jóvenes, trabajando como ven la computación, como ven la programación. Y entonces me pregunto, ¿cómo ves a estos jóvenes, a estos ingenieros de sistemas, a los nuevos? ¿Y qué les hace falta de aquello que se tenía antes en la formación y hoy no está? La parte de sistemas. Son ciencias de la computación. Creo que les hace falta la parte organizacional. O sea, ingeniería de sistemas y computación, lo de sistemas. Les hace falta esa parte. Como que eso ha ido haciendo cada vez menor, creo que lo han ido como minimizando, tengo entendido, yo no sé, entonces me parece que hay que volver allá y como la inspiración, o sea, sí, como falta como más inspiración. Tal vez en estas épocas es más difícil inspirarse, yo no sé. Yo por ejemplo, hice el otro día un coso un TED Talk donde digo, por ejemplo, ahí está publicado como de por qué me gustó ser servidora pública, ya me olvidó cómo se llama el blog, el coso, el TED Talk. Ya nadie quiere ser servidor público, por ejemplo. O sea, se ha vuelto como que antes era un honor ser el profesor de la escuela, antes era un honor ser servidor público, ser el alcalde, y ahora todo eso ahora no te puedo meter en eso, yo el servicio público, no. Entonces también como mayor inspiración y esperanza de poder aportar a contribuir en la solución de los problemas que hay, pero yo creo que eso los jóvenes lo tienen, ¿no? Como esa concientización sí la tienen los jóvenes, pues ellos vienen haciendo las marchas y todas esas cosas, es como poder encauzar eso, encauzar esa conciencia social, porque yo creo que los jóvenes sí tienen la conciencia social y la conciencia de que hay que ayudar a que tengamos un mundo mejor y todo eso, yo creo que la tienen, pero con esta carrera hay que poder encauzar eso para aprovechar la tecnología para eso. Y me parece que la carrera de pronto no está logrando encauzar eso, sino que es hacer programas o programar, pero no hacer soluciones para las problemáticas del mundo. Es como el enfoque de ¿para qué? Del ¿para qué? Perfecto, perfecto. Entonces, para ser emprendedores, Además me encanta la respuesta, sí, porque me sí. retorna a eso que dijiste en algún momento. Hacer algo por el país. Siempre quise hacer algo por el país, mediado por la tecnología. Sí, Y entonces, sí. es eso. Entonces es como el propósito, que el propósito de la carrera no sea programar y que el propósito de la carrera sí, no sea ser emprendedor, ¿no? Como hacer un negocio, puede ser también, sí, puede ser.
pero que haya un mayor propósito, un propósito mayor, y me parece que eso se lograba en la carrera cuando nosotros lo estudiamos, cuando todos nosotros lo estudiamos, sí se lograba más ese propósito, sí, no sé, tal vez por las materias que veíamos, yo no tengo ni idea, pero sí se lograba. Yo conozco mucha gente como yo, mucha, sí, Hugo Sin. Ahora que estoy trabajando con Marta Rodríguez, mejor dicho, a la misma Ángela Espinosa, tengo, pero mil, y muchas personas. Bueno, yo creo con tu charla es una cátedra de un proyecto de vida tecnológico, pero mirando la sociedad, ¿cierto? Sí, Mirando el entorno, mirando la población, la problemática del país, y sí. que es una gran enseñanza. Nosotros sabíamos que nos iba a ir muy bien contigo en esta charla. Además, tú sabes cómo te seguimos todos, ¿no? Siempre te seguimos. ¿Cómo está Marisabel? ¿Cómo va el ministerio? Muchas veces dijimos, ojalá llegara a ser la ministra, pero ya es ministras políticas, lo que tú dijiste es correcto. Sí. O sea que nos has enseñado mucho con ese proyecto de vida y va a ser parte de esta evolución que estamos tratando de construir y muy interesante su postura sobre la mujer, ¿no? También que la habíamos mencionado nosotros antes de comenzar. Qué bueno que Eh, se acuerde que había mujeres espectaculares en esa época y que eran muchas. Sí, no tenemos muchas, que sí, revivir eso. lo que dijo Edgar, o sea, las compañeras eran brillantes, todas, Brillante. así. Y no había la Sí, estadística de que en el 50% no había mujeres en la profesión. total. Bueno, Marisa, en nombre Bueno, de todos, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Este se nos va a hacer un poquito arduo porque vamos que llega, son 50 tiene que años. usar inteligencia artificial Claro, sí, sí, va a tocar. Pero para sí, porque de aquí vamos a sistematizar. reconectar, sí, aquí vamos a tener que sistematizar todo esto, digamos, lo fundamental del pensamiento, ¿no? Que Sí, se está generando de la historia, de las historias, ¿no? sí. Entonces, bueno, a Bueno. todos, gracias al grupo, al No, muchas equipo. gracias, Oye, a Marisabel. usted muchas gracias por invitarme. Muy agradecida de No, verdad. al contrario. Muchísimas Perfecto. Gracias gracias. por su Ahí quedo a presencia. la orden para lo que Bueno, necesiten. Bien, Gracias. gracias, Chao. Isabel, Te muy tomamos la amable. palabra. Bueno, Sí. gracias. Oye la foto, ¿quién puede tomar la fotico? Ah, la Beatriz, foto. ¿estás por ahí? Yo, ah, no están, pero yo hago acá el Sí. print screen Y nos la mandas al grupo o algo. y la envío al Sí, grupo. la fotico, sí. Espérenme, no se me vayan todavía. Aquí estamos. ¿Listo? ¿Ya? Listo, creo que sí. Listo. Bueno, muchas bueno, Bueno, gracias, muchas gracias. Marisabel. Y a chao. Muchísimas todos nos gracias. vemos, Un abrazo. profe, nos vemos. Chao. Estamos en contacto. Hasta luego.